Hola chicos, les voy a explicar ahora la teoría de Lev Vygotsky, que es el segundo autor del constructivismo. Ya, miren, Lev Vygotsky, que es este caballero de acá, es un psicólogo de la escuela rusa y que él tenía ideas bastante similares a las ideas de Piaget en relación a que esta nueva forma de enseñar, digamos, y de aprender para los estudiantes tenía que ver con los procesos internos de cada persona, ¿cierto? Con el fondo, qué ocurre en la mente de cada persona y cómo es que nosotros logramos aprender, ¿ya? No solamente observando las consecuencias o la conducta, digamos, de esto, sino que más bien como proceso que le permite a la persona crecer y avanzar. Si en ese sentido, Lev Vygotsky tiene bastantes similitudes con lo que va a plantear, con lo que ya ha planteado Jean Piaget, y pero va a tener algunas diferencias que son importantes, que más bien le va a agregar algo. Este caballero viene de esta escuela y en esta escuela, digamos, un elemento que pasa a ser bastante importante dentro de la vida es el ámbito social, ¿ya? Y básicamente lo que le agrega a esta teoría de Piaget es que sí, que efectivamente cada sujeto es quien construye su propio aprendizaje, o sea, que cada persona piensa diferente, ¿cierto? Y que por eso nosotros tenemos ideas distintas de cómo son las cosas y que cada persona obtiene de cada información, digamos, lo que a cada persona le hace relevante, ¿cierto? Y que va generando estos procesos de adaptación y de equilibrio y de desequilibrio, ¿cierto? De forma alternada. Pero para Lev Vygotsky, algo que vale la pena y que en realidad también es súper importante para poder hacer este ejercicio es en la medida que también se interactúa con el entorno social, ¿ya? Esto quiere decir que esta construcción para Lev Vygotsky no es solo individual, sino que depende en gran parte del entorno, ¿cierto? De los que nos rodean, de esta interacción social. Y por lo tanto, tiene esta frase que dice que el desarrollo individual no se puede entender sin referencia al medio social. Entonces, yo les ponía el otro día el ejemplo de la casa, ¿cierto? Este ejemplo de que cada persona pensaba distinto y veía esta casa de distintas formas, con distintos materiales y todo, pero Lev Vygotsky dice, claro, pero algo nos hace pensar que en todas estas formas que ustedes describieron sigue siendo una casa, ¿cierto? Y eso es bastante significativo para lo que él plantea, ¿ya? Por lo tanto, para él, la interacción y la cooperación social tienen una base en el aprendizaje y eso implica comprender que cuando en las clases nosotros realizamos actividades, por ejemplo, que involucren trabajo en equipo, que involucren trabajo colaborativo, que involucren conversar con un par o conversar con el profesor, dialogar, digamos, en el ámbito del aula, estamos poniendo a prueba los principios de Lev Vygotsky, disculpen, ¿ya? Porque de alguna forma, en la medida que uno puede interactuar, compartir estas ideas, va a ser capaz de construir mejor este aprendizaje en cada mente. Y por lo tanto, esa cooperación social y esa interacción es demasiado relevante para el proceso. Eso implica que prácticamente en todas las aulas debiésemos tener siempre actividades participativas, actividades colaborativas, etcétera, ¿ya? Otro, otro rol bastante relevante tiene que ver con el papel que cumple la cultura, o sea, no solamente dentro del aula, sino que también dónde estamos realizando nuestra clase, ¿cierto? En qué parte vive la persona, cómo convive con su medio interno, cómo son sus relaciones con su familia, cómo son las relaciones con su comunidad, ¿cierto? Eso va a ser también muy significativo respecto de estos aprendizajes, ¿ya? ¿Qué además dice Vygotsky? Dice acá que critica la posición comúnmente aceptada según el cual el aprendizaje debiese equipararse al nivel evolutivo del niño para ser efectivo. Esto quiere decir que el nivel evolutivo tiene que ver con las etapas del desarrollo, ¿cierto? Con la primera infancia, la segunda infancia, incluso como con la edad. Esto quiere decir que, por ejemplo, los niños cuando se encuentran, por ejemplo, en nivel de transición 1 o 2, están pasando por la etapa de o sea, de segunda infancia, ¿cierto? Y que por lo tanto se espera que todos los niños debiesen estar cursando las mismas características. Sin embargo, ustedes saben que un número, una edad, no va a determinar que la persona posea o no posea tales características. Sobre todo, esta diferencia se hace muy marcadamente cuando los niños están en esta transición entre primero básico y nivel de transición 2, ¿cierto? Porque además ese cambio involucra un cambio evolutivo desde la etapa de la segunda infancia hacia la tercera infancia. Sin embargo, por el hecho de que avancemos en un año o que estos niños cumplan 6 años y después ya tengan 7, no marca necesariamente la diferencia en que el niño ya adquiere estas habilidades,
¿ya? Por lo tanto, el error que comúnmente nosotros cometemos es pensar que porque el niño ya cumplió tal edad, tiene las habilidades necesarias, digamos, para seguir avanzando. Por lo tanto, a eso se refiere, a que no podemos comparar que porque todos los niños en un curso tengan 6 años, por ejemplo, tienen las mismas competencias y tienen las mismas habilidades. Cada niño lo vive distinto, cada niño ha adquirido las competencias de forma diferente y por lo tanto no es posible equipararlo. Ya si lo tenemos equiparado y tenemos un nivel, digamos que a través de distintos diagnósticos nosotros hemos podido darnos cuenta de que tienen habilidades similares, perfecto, espectacular, ha hecho un muy buen trabajo usted de nivelación, pero no es un requisito que debiese tenerse. Y ese es un error bastante común que se comete, digamos, siempre, ¿ya? Finalmente, este autor plantea que dice que existe una relación en que ambos influyen mutuamente, ¿cierto? Lo que interactúa, ¿cierto? El educador y el estudiante, ¿cierto? Van a tener esta relación que va a interactuar y en esta concepción va a aparecer esta idea de la zona de desarrollo próximo, ¿ya? ¿Qué es la zona de desarrollo próximo? Bueno, esta idea se dice teóricamente que es una distancia que existe entre el nivel real de desarrollo, ya que ese nivel real de desarrollo estaría determinado por la capacidad que yo tengo para resolver algunos problemas y la distancia de desarrollo potencial. Si nosotros lo observamos en un ejemplo, lo voy a poner acá. Por ejemplo, tenemos un estudiante que su zona de desarrollo real sería, por ejemplo, que este niño conoce los números, ¿cierto? Este niño conoce los números, ¿ya? Todo aquello que constituye los números para este niño corresponde a su aprendizaje previo, ¿cierto? Que es lo que nos dice Piaget, que la persona posee, o sea, que nadie aquí es totalmente ignorante, que todos poseemos, digamos, un aprendizaje desde ya. Esta es la zona de desarrollo real. Y lo que nos dice Vygotsky es que esta persona tiene que llegar a su zona de desarrollo potencial, ¿cierto? Que es cuando alcanza el objetivo. Si aquí estamos hablando de números, a lo mejor el objetivo podría ser la adición, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos un conocimiento previo y tenemos un objetivo, ¿cierto? Nosotros nos preguntamos ahora, ¿qué es lo que tiene que pasar para que un niño alcance este objetivo? Y básicamente uno podría decir, tiene que adquirir ese conocimiento, ¿cierto? Piaget dice que este conocimiento lo va a adquirir en la medida que haga el proceso de acomodación, o sea, de asimilación y luego de acomodación. Pero aquí hay algo, y que Vygotsky tiene mucha razón en lo que dice, que lo va a permitir alcanzar. Es bastante difícil que el niño alcance ese desarrollo solo y por lo tanto la zona de desarrollo próximo es este espacio que existe acá, ya, que es la zona de desarrollo próximo y que hace énfasis en que tiene que haber alguien que me ayude. Por lo tanto, aparece la figura de un mediador, ¿cierto? Que es básicamente esta figura que a mí me ayuda a alcanzar el objetivo de un punto a otro. Por lo tanto, la zona de desarrollo próximo tiene que ver, hace énfasis en que el aprendizaje es interpersonal y que es un evento social de carácter dialéctico, dice acá. Eso quiere decir que para que el niño alcance ese objetivo, este mediador tiene que ser capaz de instaurar, digamos, y a favorecer este proceso de asimilar con lo que ya conoce y acomodar aquel nuevo conocimiento, ¿cierto? Por lo tanto, hace énfasis en que todo este tiene un carácter interpersonal, ¿ya? Por lo tanto, dice acá que el aprendizaje depende tanto de las características individuales como las del contexto, claro, porque si este mediador es un buen mediador, es muy probable que lo ayude a alcanzar esta meta antes, ¿sí? Si este mediador no es tan interactivo o no permite tanto esta participación. Por eso es que el rol del profesor también acá es relevante, pero ojo, porque no es más relevante que en el conductismo solo importa el profesor, acá importa el docente, sí, importa el mediador, pero el mediador no es nada más que alguien que ayuda. El que hace el proceso es el estudiante, es el alumno, ¿cierto? El niño en este caso. Y por lo tanto, el énfasis no está en el docente, sino que está en este niño, ¿ya?
Entonces, Vygotsky habla de 4 principios importantes. Ya, primero, que hay que tomar en cuenta el nivel de desarrollo de los alumnos. Ya entendimos, ¿cierto?, que no todos los niños tienen el mismo nivel de desarrollo. Y eso es algo por lo cual tenemos que partir. Por lo tanto, se espera que cada inicio de clase nosotros pudiésemos hacer actividades en relación a realizar un diagnóstico, a poder evaluar cuáles son efectivamente sus aprendizajes previos. Y eso no solamente tenemos que hacerlo al inicio del año escolar, sino que también cuando nos enfrentamos clase a clase, ¿ya? Por lo tanto, bueno, ahí tienen también una idea de lo que ustedes pueden hacer en el inicio de su clase, ¿cierto? Afirmar estos conocimientos previos, y eso ahí ustedes van a estar poniendo en juego los principios de Piaget, ¿ya? Fomentar un rol activo en el aprendizaje de su estudiante, claro, porque como les decía, el estudiante es el que va a hacer el proceso de comprender esto nuevo, de alcanzar esta zona de desarrollo potencial, ¿ya? Va a ser el estudiante, no es el profesor, ¿ya? Pero enfatiza la importancia de la interacción, o sea, no me basta que exista un profesor y que exista un estudiante. Por eso es que acá en estas teorías, si el profesor es un ente que solamente me está dando información y que me está facilitando que yo lea un texto, no sirve porque no hay una interacción real. La interacción se produce cuando hay intercambio de ideas, cuando podemos hablar, dar ejemplos, discutir un tema. Ahí estamos realizando interacción. Cuando hay participación, cuando los niños pueden conversar sobre un tema, plantear sus dudas, llegar a conclusiones, ahí estamos realizando participación, ¿ya? Ojo ahí porque de repente nosotros decimos trabajo en grupo y resulta que nos dividimos las partes del trabajo. Eso no es trabajo en equipo, ¿ya? Y Vygotsky habla de esto, por lo tanto, en su actividad, que ustedes pueden hacerlo tanto en el inicio como en el desarrollo. Si ustedes plantean una actividad grupal, ¿ya?, en la cual se haga énfasis en esta interacción, ya están aplicando los principios de Vygotsky, ¿ya? Y finalmente dice que hace énfasis en la reestructuración y organización del conocimiento. En el fondo, básicamente, de que en la medida que nosotros dialogamos, interpretamos este mundo, lo comprendemos y todo esto lo hacemos a través del lenguaje, somos capaces también de comprender esto de una forma más ordenada, ¿cierto? Y eso nos facilita el aprendizaje, ¿ya? Eso es